¿En serio? ¿Me estás diciendo que si yo le digo a ese monte, esa montaña tan grande que está ahí, pásate de aquí a allá, se pasará? Y lo único que necesito es fe. Pues está bien, pues yo tengo fe. Y yo tengo fe. Y mañana, cuando yo me levante por la mañana, ese monte ya va a estar allá. Porque yo tengo fe de que ese monte se va a mover. Y la anciana le dijo, bueno, si tienes fe suficiente, el monte se va a mover a donde tú quieres que se mueva. Andando con Jesús, como le decía, pasando tiempo con Jesús y no pudiendo hacer este tipo de tareas. Y eso me recuerda a mí, que a veces nosotros, yendo a la iglesia todos los domingos, pasando tiempo con hermanos en la iglesia, nos quedamos cortos de fe en algunas cosas. O a veces fallamos como cristianos, como mismo en este caso, están fallando, por así decirlo, los discípulos de Jesús. Cuando Jesús llega y escucha sobre la falta de fe de sus discípulos, les da una lección profunda acerca de lo que significa tener fe. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos estaban fallando por falta de fe. No era porque no eran íntegros suficientes para hacer la voluntad, o el problema no es que no eran fuertes suficientes para hacer la voluntad y cosas así. El problema era la falta de fe. El problema que estaba atacando a los discípulos de Jesús. Lo mismo podemos ser yo o puede ser tú. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imagínense ustedes, un monte, pasarlo de allá para aquí y se moverá. Solamente con la fe. Muchas personas quieren tomarse esto literalmente y lo pueden usar como el monte, o pueden representar ese monte como obstáculos de la vida o cosas grandes en nuestra vida que a veces queremos vencer y no podemos por la insuficiencia de fe. Bueno, voy a explicarle lo del grano de mostaza, por supuesto, porque hay gente que ve en el versículo y dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero las personas dicen, ¿por qué tener fe como un grano de mostaza? Bueno, déjame lo explico. El grano de mostaza es una semilla bien pequeña, una semilla bien pequeñita. Y el árbol de mostaza es un árbol inmenso. O sea, una semillita bien pequeña llega a ser un árbol súper grande. Y eso es lo que se refiere Jesús. Porque el grano de mostaza, incluso siendo una de las semillas más pequeñas que existe, se convierte en uno de los árboles más grandes que existen. Ese es el tipo de fe que necesitamos nosotros los cristianos, según lo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se encuentran tratando de liberar a un niño poseído por un demonio. La situación es frustrante para ellos, ya que no han logrado sanar al niño a pesar de sus esfuerzos. Cuando Jesús llega, al padre de este niño se le acerca explicando que había llevado a su hijo ante los discípulos, pero que estos no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Por falta de fe. Y quisiera poner aquí a la fuerza, por así decirlo, y a veces nosotros queremos predicar la palabra, queremos ayudar a amistades, a personas que no conocen a Dios, que están en problemas, y sabes que muchas veces no convencemos a esa persona o no llegamos al punto de hacer entender a esa persona que Cristo es la respuesta, es la solución, por falta de fe que tenemos nosotros mismos. Y las personas nos ven esa falta de fe cuando hablamos de Jesús. En muchos casos, no digo que sean todos los casos, por eso que debemos trabajar en nuestra propia fe, porque influye en nosotros y en la persona que está recibiendo el mensaje de Jesús también. Jesús, con compasión y autoridad, reprende al demonio y lo expulsa del niño, restaurando su salud en el instante. Después que el niño es liberado, los discípulos se acercan a Jesús en privado y, confundidos y preocupados por no haber podido sanar al niño, ellos sabían que Jesús les había dado autoridad para sanar y expulsar demonios, por lo que no comprendían que había salido mal en esta ocasión.
Incluso con la autoridad de Jesús, la falta de fe de los discípulos los llevó a no poder sanar un niño, a no poder expulsar ese demonio que estaba atormentando a ese niño. O sea, incluso nosotros, con la autoridad de Jesús, asistiendo a la iglesia, podemos tener obstáculos muy grandes si somos de poca fe. Señor, porque estos los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús respondió con fuerza y firmeza: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible, por falta de fe. La historia que les voy a contar ahora es una historia de mis favoritas, que se asemeja a lo que sería una interpretación o alguna manera de nosotros entender a qué se refiere Jesús con la falta de fe. Esto una vez una señora que era muy cristiana, y esta mujer tenía un hijo, pero la señora era mayor ya, y el hijo tendría 36, 37 de años. Y la señora un día le dice: hijo, no te preocupes por lo que sea que te estés preocupando. Si tuvieras suficiente fe, esa montaña que tú ves allí la podrías pasar de aquí para allá. Parece que ellos vivían en un lugar montañoso, que tenían montañas a los alrededores. Esto es un cuento de historia de ancianos, no es un cuento bíblico, pero a mí me encanta y por eso se lo comparto a ustedes. Entonces el hijo le dijo a la señora, a su madre: ¿en serio? ¿Me estás diciendo que si yo le digo a ese monte, esa montaña tan grande que está ahí, pásate de aquí allá, se pasará? Y lo único que necesito es fe. Pues está bien, pues yo tengo fe. Y yo tengo fe. Y mañana, cuando yo me levante por la mañana, ese monte ya va a estar allá, porque yo tengo fe de que ese monte se va a mover. Y la anciana le dijo: bueno, si tienes fe suficiente, el monte se va a mover a donde tú quieres que se mueva. Y el muchacho se acostó pensando y diciendo: bueno, mover un monte con fe debe ser difícil, pero yo tengo fe de que se va a mover. Se acuesta a dormir, su madre se acuesta a dormir, el otro día se levanta. La madre se levanta y ve que no hay nadie en la cama. Sale para afuera y ve que el hijo está afuera mirando el monte. Y entonces la madre le pregunta: hijo, ¿se movió el monte? Y él dice: no, sabía que no se iba a mover. Y la madre le dice: bueno, por eso fue que no se movió, porque tú sabías en el fondo que no se iba a mover, por falta de fe. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Para entrar en contexto de la historia, a veces decimos: yo tengo fe de que esto va a pasar, yo tengo fe de que esto va a suceder. Y cuando no pasa, decimos: bah, yo sabía que eso no iba a pasar. Yo sabía que este mal iba a llegar. Yo sabía que esto era así. Pues bueno, entonces no teníamos fe, porque estamos afirmando que ya sabíamos que eso iba a pasar. Jesús no solo responde a la pregunta de los discípulos, sino que aprovecha la oportunidad para enseñarles una lección crucial sobre la fe. Jesús no está hablando sobre la cantidad de fe, sino sobre la calidad de la misma. La comparación con el grano de mostaza apunta que incluso una fe mínima, si es genuina, puede tener un poder extraordinario. Una fe bien pequeña, no falta de fe, pero fe poca pero buena, fe en Cristo, puede hacer algo extraordinario. A veces nos alejamos de Dios por falta de fe. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en Marcos 11:24, que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Vuelvo y repito: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Es decir, que si le pedimos algo a Dios y ya creemos que lo tenemos, Dios nos lo va a dar. Y eso es algo que no hemos recibido todavía, pero vamos a creer que ya lo tenemos para que Dios nos lo entregue. Eso se llama fe, mi amigo. Explicación:
La fe en Jesús no es un asunto de magnitud, sino de confianza absoluta en su poder y en autoridad. Es decir, cerrar los ojos y seguir a Jesús. La fe en Jesús es no cuestionar nada de Jesús y saber que si algún día cuestionamos algo es por nuestra ignorancia, no porque Jesús esté mal. Yo a veces me sorprendo porque a veces uno quiere predicar la palabra y se encuentra con gente que empiezan a cuestionar la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Imagínense usted una persona cuestionando eso. Y es lo que pasa muchas veces, que cuestionamos las cosas de Jesús, ponemos peros, decimos esto, aquello, lo otro, y no tenemos suficiente fe para cerrar nuestros ojos y seguir a Jesús con amor incondicional. Eso es lo que necesitamos para complementar nuestra fe. También quisiera leerles un versículo que se encuentra en Hebreo, capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como decía ahorita el versículo que estamos analizando, hazte la idea de que ya lo tienes y Jesús te lo dará. Aquí es lo mismo, la fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé que lo que estoy esperando va a llegar. Yo no lo he visto todavía, ni lo estoy tocando, pero sé que va a pasar porque yo tengo fe, como un grano de mostaza. Esa es la fe de la que habla nuestro Señor Jesucristo. El acto de mover la montaña no implica una magia o un poder humano, porque para muchas personas esto sigue siendo un reto de que ¿cómo alguien puede mover una montaña? Más bien refleja el poder de Dios, actuando en las circunstancias que parecen insuperables. Jesús no está sugiriendo que todo creyente pueda literalmente mover una montaña, sino que cualquier desafío en la vida puede ser superado cuando uno actúa con fe en el poder de Dios. Esta es la otra manera de ver el versículo de la montaña, la enseñanza de la montaña. No necesariamente tienes que mover una montaña, sino que tu fe en Jesús pueda mover grandes cosas en tu vida, como si fuera una montaña. Entonces la fe no se trata de hacer cosas extraordinarias por nosotros mismos, sino de confiar completamente en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es dejar que el Señor nos use como instrumento. Es dejar que Dios haga su voluntad y no la de nosotros. Yo estaba haciendo un short días anteriores explicando que muchas veces nos ponemos egoístas, nos ponemos arrogantes y queremos tomar nuestras propias decisiones y olvidamos lo que dice en la Biblia. Olvidamos cuál es la voluntad de Dios. Olvidamos qué es lo que quiere Dios para nosotros. Aquí vemos que la fe verdadera no busca el reconocimiento humano, sino la gloria de Dios. Y es por medio de esta fe que podemos enfrentar cualquier reto, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de quien está con nosotros. Aquí quisiera aclarar algo muy importante, porque ahora muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo fe de que yo voy a tener un Lamborghini. No, escuchen bien, la fe verdadera no busca el reconocimiento humano, sino la gloria de Dios. O yo tengo fe de que voy a tener esto, voy a tener aquello, voy a tener lo otro. Tener cosas no tiene nada de malo, pero recuerden que la fe no busca el reconocimiento humano, sino la gloria de Dios. Y vuelvo y repito, no tiene nada de malo de tener cosas, pero no dejes que esa fe te confunda y te aleje de Dios. Este mensaje sigue siendo válido para nosotros. Todos enfrentamos montañas, obstáculos en la vida. Puede que sean problemas familiares, financieros o luchas internas. Pero Jesús nos dice que no importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras fuerzas. Lo que importa es que tengamos fe en Él. Si confiamos en Él, podemos ver lo imposible hacerse posible. La clave no está en nuestras capacidades, sino en la disponibilidad de nuestra fe y para que Dios trabaje en nosotros. Ya llegando, por así decirlo, empezar a analizar nosotros mismos qué es la fe. La fe es darse cuenta que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, que hace las cosas por nosotros. Un Dios que es nuestro Padre Celestial, que constantemente nos cuida, nos protege y quiere lo mejor para sus hijos. Que a pesar de que nosotros vayamos en contra de su palabra constantemente, si tenemos fe
y confiamos en Dios ciegamente y dejamos que su ley y su voluntad obre en nosotros, tendremos buenos resultados, tendremos ese fruto que Dios nos promete. Tenemos esa bendición de que constantemente Dios está cuidándonos a nosotros. Recuerden bien la parte final: y nada os será imposible, solamente teniendo fe en Dios. No necesitas trabajar más fuerte, no necesitas matarte trabajando, no necesitas hacer cosas ilegales, no necesitas meterte en problemas, no necesitas más de esto, no necesitas más de aquello. Lo único que necesitas es tener fe en Jesús y nada no será imposible. También tengo aquí un versículo al final. A mí me encantan los versículos constantemente. Los versículos es lo que alimenta a los cristianos. Y esto que tenemos aquí es la espada de nosotros para defendernos. Yo me estaba riendo hoy porque hoy tuve una participación en la iglesia, gracias a Dios. Y me puse tan nervioso que la Biblia se me quedó en un asiento. Y llamo al pastor y le digo: Jorge, se me quedó la Biblia en la iglesia, para si usted me podría averiguar si alguien la encontró, si alguien vio la Biblia, etcétera. Y me estaban riendo porque me estaba diciendo: no, qué clase de guerrero tú eres, un guerrero que se le quedó la espada. Y esta es la Biblia de mi mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de que yo tengo que tener más cuidado donde dejo la Biblia, también de que esta es nuestra espada para todos los enemigos de la vida, para todos los problemas que se nos presentan, para todas las necesidades que tenemos, para todo el estrés, la depresión, todas las cosas que nos afectan. Esta es nuestra espada. Y no seas como yo, que se me quedó mi espada en la iglesia hoy. Siempre anda con tu espada, estúdiala, y cada versículo que se encuentra aquí te ayudará en este camino tan largo y corto a la vez de la vida. Sin más que hablarles, les voy a compartir el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, como la ola del mar que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y al final, imagínense ustedes. Es decir, que cuando pedimos sin fe y cuando pedimos dudando, no vamos a ningún lado. No llegamos a ninguna conclusión, no recibimos nada, no completamos nada, porque estamos dudando y estamos como que: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me ayudará? ¿Será que no? ¿Será que me salvará de esta o no? Entonces ese tipo de actitud es la que debemos evitar nosotros a toda costa, nosotros los cristianos, para estar fuertes en la fe y tener la misma fe que tiene un grano de mostaza. Espero que el tema le haya quedado claro como me quedó a mí, y que le haya quedado claro lo importante que es la fe en la vida cristiana. Y que sin fe nosotros no somos nada, porque tú no has visto a Dios, yo tampoco he visto a Dios, pero yo lo siento en cada día de mi vida y lo siento en el transcurso de mis días. Y también lo siento por la fe, por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y no lo vemos, pero lo sentimos y sabemos que está con nosotros constantemente. Eso es fe. Y otro tipo de fe es trabajar fuerte en esa persona que le estás predicando la palabra, que aunque una parte de ti te diga: ese nunca va a ser cristiano, ese nunca va a dejar de tomar alcohol, o ese nunca va a aceptar a Cristo. A pesar que una parte de tu mente te diga eso, otra parte se mantiene fuerte en la fe, y tú sabes que esa persona a la cual estás predicando la palabra, existe la oportunidad de que un día acepte a Cristo. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir en esta plataforma. Gracias por el hermoso día que hemos tenido hoy. Y gracias porque todos tenemos salud y estamos vivos y podemos estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener fe como un grano de mostaza, y que esa fe mueva montaña y sea para un bien para todos nosotros y para seguir creciendo tu obra, Señor, y para predicar la palabra, Señor. Guíanos en todos estos días, ya sea lunes, martes, miércoles, el día que sea, ya sea noche, mañana o tarde, Señor, a estar siempre unidos como hermanos, ayudando unos a los otros
y siempre andar con nuestra espada y vencer toda batalla que se interponga en nuestro camino, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias por el techo que tenemos. Gracias por los alimentos y por todo lo que nos provee. Lo amamos, Señor, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, esto es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Deja un like o deja un comentario si tienes alguna pregunta o quieres compartir algún tipo de información. Muy contento de que estés formando parte de esta plataforma, y recuerda que estamos aquí para apoyarnos, para crecer como comunidad y para seguir predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu tiempo y por ser parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.